Ucrania nunca será una victoria para Rusia. La guerra en Ucrania es una guerra subsidiaria, es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Esta guerra terminará cuando el complejo militar industrial de Estados Unidos sacie su hambre. Las tropas estadounidenses no están en Europa para entrar en conflicto con las tropas rusas. Están aquí para defender a los aliados de la OTAN. ¿Qué pasará si la OTAN sigue escalando el conflicto? Pues que la operación militar especial se convertirá en una guerra. El que intente crear amenazas para nuestro pueblo debe saber que la respuesta de Rusia traerá consecuencias que nunca han visto en su historia. El objetivo de la operación especial es vencer al nazismo y, lo más importante, vencer a Occidente, porque la alternativa es la total destrucción y aniquilación de Rusia como país. Febrero del 2007. El discurso de Vladimir Putin en Múnich marcó un hito en la historia moderna. Muchos consideran esa famosa declaración en la conferencia de seguridad como un momento de inflexión en las relaciones entre Moscú y Occidente. Aquel día, Vladimir Putin hizo patente su postura sobre los puntos clave de la política mundial. Criticó duramente el modelo del mundo unipolar, la política exterior de Estados Unidos y el uso injustificado de la fuerza en relación con otros estados. El proceso de expansión de la OTAN no tiene nada que ver con la modernización de la alianza o con el mantenimiento de la paz en Europa. Al contrario, es un factor realmente provocador que disminuye el grado de confianza mutua. Tenemos el derecho justificado de preguntar directamente: ¿contra quién es esa expansión? ¿Qué fue de las promesas de los socios occidentales después de la disolución del Pacto de Varsovia? Los acontecimientos posteriores en Georgia, el Maidán financiado por Occidente y el deseo de arrastrar a ambos países a la OTAN a toda costa llevaron a nuevos conflictos y a una profunda crisis en la seguridad global. Los múltiples intentos de Moscú de negociar las reglas del juego fueron en vano. Hasta el año 2014, Estados Unidos estaba dispuesto a meter a Ucrania en la OTAN, pero después ocurrió lo de Crimea. Planeaban establecer ahí una base militar. El 17 de marzo, en Crimea, se celebró un referéndum en el que más del 96% de la población votó a favor de la reunificación con Rusia. Una cifra bastante convincente. Crimea es como un portaaviones imposible de hundir. El que controla Crimea controla el Mar Negro. Por eso el hecho de que convirtieran Ucrania en un campo de operaciones no fue ninguna sorpresa para mí. La estrategia estadounidense en vísperas de la crisis consistía en convertir a Ucrania en un contrapeso político-militar para Rusia. Comenzaron a preparar a los militares ucranianos de una forma bastante metódica. Estados Unidos llevaba muchos años prestando a Ucrania ayuda militar de carácter letal y no letal por una suma de entre 100 y 300 millones de dólares al año. En los 8 años que el régimen de Kiev llevaba en el poder, las Fuerzas Armadas de Ucrania se sometieron a una preparación muy rigurosa. Los especialistas de la OTAN los entrenaron en el polígono Yarovsky, entre otros. Según el Pentágono, fueron más de 35.000 soldados. Es un nivel de preparación serio, sobre todo porque los entrenaban veteranos de las guerras de Irak y Afganistán. Es decir, especialistas de la OTAN con experiencia de combate. Llevaban 8 años hinchando al ejército ucraniano con armamento, desde miras nocturnas, equipamiento y armas ligeras, hasta estaciones de contramedidas electrónicas y radares de contrabatería. Durante el último año empezaron las entregas de drones modernos. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora solo es la punta del iceberg, un resultado lógico de la política de Washington durante todos estos años. Escogieron a Ucrania como su campo de operaciones a mediados de los 90. Fue entonces cuando empezaron a involucrar al país activamente en la estructura de la Alianza Atlántica. En el 2008, George Bush, hijo, dijo que quería que Ucrania y Georgia ingresaran cuanto antes en la OTAN. Después, el embajador de Estados Unidos en Rusia, William Burns, que ahora dirige la CIA, envió una nota diplomática diciendo: un no es un no. No crucen esa línea roja cuando se trata del ingreso de Ucrania en la OTAN. Ahora dicen que fuimos nosotros quienes desatamos la guerra en Donbass, en Ucrania. No. La desató ese mismo Occidente colectivo
al organizar y apoyar el golpe de Estado armado e inconstitucional en el 2014 y al fomentar y justificar después el genocidio de los residentes de Donbass. Para finales del 2021, Kiev concentró en las fronteras de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk a 150.000 militares bien preparados y armados hasta los dientes. Los datos proporcionados por la inteligencia decían claramente que no lo hacían con fines de defensa. El plan era un ataque a gran escala en Donbass y Crimea. Los estadounidenses llegaron demasiado lejos. No descarto que Ucrania estuviese dispuesta a desarrollar armas de destrucción masiva en el futuro. La primera opción es lanzar un ataque preventivo, lo que causaría un derramamiento de sangre por todo el territorio de Ucrania. La segunda opción es esperar a que ataquen las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que llevaría a una masacre en Donbass y Crimea, con todas las consecuencias que conllevaría para la población civil. Efectivamente fuimos preventivos y durante la primera semana y media o 2 semanas el plan se desarrolló exactamente como un blitzkrieg, una guerra relámpago. El 24 de febrero, como un trueno desde un cielo despejado, se oye el estruendo de los bombardeos rusos sobre Ucrania. Una vez lograda la sorpresa táctica, las Fuerzas Armadas de Rusia atacan desde aire blancos de importancia estratégica en toda Ucrania: polígonos militares, fábricas, depósitos de armamento, aeródromos y centros logísticos. A la vez, las fuerzas terrestres también lanzan una ofensiva. Las tropas se dirigen hacia Kiev, Chernígov, Sumy, Kharkov, Jersón y Mariupol, avanzando en todas las direcciones. Ya han pasado una veintena de helicópteros. No se ve el escudo de Ucrania, seguro que son rusos. El segundo día de la guerra escribí un artículo en el que sugería que las hostilidades durarían hasta julio-septiembre. La mayoría de la gente, incluidos los políticos, decían que la guerra duraría 1 o 2 semanas. Bueno, un mes como mucho. Opinaban que Ucrania ganaría y que todo volvería a la normalidad. Y que Rusia se retiraría porque Ucrania es fuerte, cuenta con su propio ejército y el apoyo de Occidente. Es decir, Occidente presionaría a Rusia con sanciones hasta desmoronarla. Rusia es una amenaza directa para nuestra seguridad. Militarmente, esta repugnante y bárbara aventura de Vladimir Putin debe terminar en fracaso. Esto es una cuestión de vida o muerte. Se trata del futuro de toda nuestra comunidad global. Toda la alianza apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario para asegurarse de que no sea derrotada por Ucrania. Perdón, quiero decir en Ucrania por Rusia. Ha quedado claro que ya no estamos en guerra contra Ucrania, sino que estamos en guerra contra todo un bloque de países en el territorio de Ucrania, que usa el ejército ucraniano como un ejército colonial o proxy, y por tanto acabamos metidos en una gran guerra contra todo el bloque. Los militares de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, apoyados desde el aire por la aviación rusa, llevan a cabo una activa ofensiva. Gracias al trabajo coordinado del sistema de defensa aérea, las tropas rusas consiguen interceptar más del 97% de los blancos aéreos enemigos. El cielo no es nuestro, no lo controlamos. Incluso hoy los misiles rusos pueden alcanzar cualquier blanco. Rusia no solo derriba todos nuestros aviones, sino que sus misiles también penetran nuestra defensa aérea. En los primeros días de la operación especial, territorios de importancia estratégica como la región de Jersón, limítrofe con Crimea, y la mayor parte de Zaporozhia fueron tomados por el ejército ruso sin apenas resistencia. Aquí también se destruyen primero las infraestructuras y los equipos militares que se estaban preparando para ser trasladados a Donbass. Rusia no solo recopila información, sino que también lleva a cabo contrainteligencia táctica no solo contra las fuerzas de inteligencia ucranianas, sino también contra las fuerzas de inteligencia estadounidenses y europeas, que prestan apoyo directo a Ucrania. Al entrenar el ejército de los llamados defensores de Ucrania durante todos estos últimos años, los patrones occidentales han optado por las tácticas militares más peligrosas y perjudiciales en cuanto a consecuencias para los civiles. El ejército ucraniano fue entrenado para operaciones ofensivas, para combates urbanos. Fue muy bien entrenado. Es más, a instancias de los patrones occidentales, las autoridades de Ucrania adoptan la anticuada práctica de crear festungs, lo que inevitablemente acarrea víctimas civiles. ¡Váyanse de aquí! ¡Tenemos los sótanos llenos de niños!
Festung es un concepto alemán de los años 44-45, una ciudad-fortaleza preparada para la defensa. Los residentes, en este caso, se convierten en un escudo humano. Ucrania utiliza esta táctica para desgastar a Rusia lo máximo posible. Pese a los intensos combates, desde los primeros días de la operación especial, Moscú se mostró inmediatamente dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones. Las primeras rondas tuvieron lugar en persona en Bielorrusia. Después las partes entablaron conversaciones por vídeo, pero sin éxito. A finales de marzo, un mes después del inicio de la operación especial, las delegaciones rusa y ucraniana retomaron el diálogo en Estambul. El presidente de Turquía, Erdogan, medió personalmente las negociaciones. El fundador de nuestro Estado, Kemal Atatürk, propuso el lema «Paz en la patria, paz en el mundo». Es el principio fundamental de nuestra política exterior. Estamos a favor de la paz. Cuando las negociaciones en Estambul empezaron a dar sus frutos, Biden no perdió tiempo en reunir a los líderes de la Unión Europea. Y no hablaron de iniciativas de paz. ¿Qué debatieron? Debatieron los métodos para aumentar los suministros de armas a Ucrania. Hicieron todos los esfuerzos posibles para sabotear el proceso de negociación. Lamentablemente, esto muestra el camino que tomará la operación militar. Para Occidente, Ucrania no tiene la menor importancia. Finalmente, las negociaciones no llegan a ninguna parte. Ucrania transmite sus propuestas acerca de un tratado de paz. Moscú retira sus tropas de las provincias de Kiev, Chernígov y Sumy para disminuir el conflicto. En la práctica se trata de un reagrupamiento. Las tropas rusas liberadas se trasladan a la provincia de Kharkov y a Donbass. Comienza la segunda fase de la operación especial militar. El enfoque que se usaba al principio comprendía ataques clásicos frontales, el uso masivo de vehículos blindados de combate y ataques de infantería, lo que se traducía en grandes pérdidas. Cambiamos de táctica y pasamos a crear pequeños cercos, cuyo objetivo es eliminar al enemigo, avanzando y rompiendo su defensa poco a poco. El objetivo de la operación militar rusa es también lograr objetivos políticos, es decir, obligar al enemigo a que se rinda y que deje de resistir. Pero al mismo tiempo se hace un énfasis muy importante, primero en salvar las vidas de los civiles y segundo en salvar las vidas de los propios militares, nuestros enemigos. Generando estos pequeños cercos se crean las condiciones necesarias para que se rindan multitudinariamente, una táctica bastante eficiente. Si el objetivo principal de la primera fase era destruir la infraestructura militar, ahora Rusia necesita establecer un control completo sobre Donbass y el sur de Ucrania, principalmente para proteger Crimea y proporcionar un corredor terrestre a la península. Creo que Rusia está avanzando de forma muy prudente y madura. Parece que alguien en la administración rusa dijo que no estaban sujetos a ningún plazo. Es decir, no hay necesidad de esforzarse artificialmente para ganar en julio o en agosto. Se plantea la siguiente pregunta: ¿puede Rusia alcanzar sus objetivos militares estratégicos con las fuerzas que ha reunido ahora? Algunos piensan que es imposible, pero lo único que importa es la opinión de los militares y el gobierno ruso. Si creen que es posible y los militares rusos siguen actuando como lo están haciendo ahora, entonces esta guerra probablemente continuará más allá del verano y terminará en una victoria estratégica de Rusia. Rusia ha denominado el conflicto como una operación militar especial. Esto significa que los combates se llevan a cabo con restricciones significativas. Aquí en Estados Unidos dicen que los rusos están estancados en su ofensiva, que avanzan más lento de lo que se imaginaba, que es porque los ucranianos están luchando con mucha valentía. No, en absoluto. La razón es que se eligió otro tipo de estrategia. Los rusos dijeron desde el principio que querían evitar víctimas entre los civiles, que su objetivo y el de su política no era destruir la infraestructura de Ucrania. Al disparar, no apuntan a instalaciones civiles. No consideramos a Ucrania como un cuasi enemigo y no consideramos a los ucranianos como una población enemiga.
Así que, por supuesto, en muchos aspectos todavía estamos limitados en cuanto al empleo de nuestro armamento, especialmente armamento pesado. No usamos la táctica de los estadounidenses empleada en Irak. Su aviación hizo 4.000 salidas. Esto se tradujo en que Irak prácticamente desapareció de la faz de la Tierra. Lo convirtieron en un paisaje lunar. Solo después de eso se recurrió a las tropas terrestres. Nosotros no nos comportamos así. También tenemos la posibilidad de utilizar Tu-22 o Tu-95 para acabar con las principales ciudades. Hay suficientes bombas y aviones para destruir Kiev y Kharkov, pero todo lo que hacemos no está dirigido contra los civiles. Queremos conservar la infraestructura y las vidas de los civiles que se vieron obligados a vivir bajo el régimen nazi de Kiev. Sin embargo, las armas que se siguen suministrando a Ucrania no son suficientes para cambiar por completo el curso de los enfrentamientos. En realidad, solo hacen que el conflicto se prolongue y que aumente el número de víctimas civiles y militares. Además, esto se entiende perfectamente en Kiev, Moscú y Washington. La guerra en Ucrania es una guerra subsidiaria. Es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. De nuevo, es una de esas situaciones cuando Estados Unidos puede participar en una guerra sin perder a un solo de sus soldados. Además, después del 11 de septiembre, puede decirse que la economía estadounidense se convirtió realmente en una economía de guerra a tiempo completo. De hecho, prácticamente necesitamos estar en guerra, de lo contrario, nuestra economía entraría en recesión. Y cuando vemos esas enormes sumas que se envían a Ucrania, 40.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares, no estamos firmándole un cheque a Ucrania regalándole ese dinero. Casi nada de ese dinero llegará en efectivo a Ucrania. Entonces, ¿a dónde irá a parar? A las empresas de defensa estadounidenses. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las guerras de Corea y Vietnam, las operaciones militares en el Golfo Pérsico, en Afganistán, en Irak y ahora en Ucrania, el complejo militar industrial estadounidense siempre ha ganado mucho dinero con estos conflictos y aún sigue haciéndolo. Esta es la base de la economía estadounidense. Venden a Taiwán miles de millones de dólares en armas para que le haga frente a China. Venden a Arabia Saudita y a los países del Golfo miles de millones de dólares en armas para hacerle frente a Irán. Esta es la principal causa de la guerra. Hasta que no se haya saciado el complejo militar industrial estadounidense, la guerra no terminará. Conviene recordar que después de 1990, Estados Unidos se convirtió en una fuerza hegemónica, en una única superpotencia. Pero luego no tuvo mucho éxito en las guerras de Irak y Afganistán. Rusia resurgió y China emergió en la escena mundial en el ámbito militar y económico. De este modo, el mundo volvió a ser multipolar. Ahora Estados Unidos intenta aprovechar esta situación para restablecer el mundo unipolar estadounidense. El ejército ruso llevó a cabo la desmilitarización de Ucrania al 100% durante los primeros 100 días. Ahora Ucrania está empezando a luchar solo con armas de la OTAN, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido tratan de crear un nuevo ejército. Y lo están haciendo en el territorio de Alemania, Estados Unidos, Polonia y también en el Reino Unido. Al mismo tiempo, Ucrania hace todo lo posible por sacrificar enormes recursos humanos en Donbass. Están dispuestos a dejar morir a miles de sus soldados en los cercos con un solo objetivo: contener a las tropas rusas, mientras intentan construir una nueva línea defensiva, la nueva línea Panther-Wotan, pasando por Kharkov, Poltava, Dnieper, Zaporozhia, Nikolaev y Odessa. Ya han construido 4 líneas defensivas alrededor de Dnieper. 2 de ellas son de hormigón. Bajo la presión de Washington surgen líneas defensivas invisibles, aunque perceptibles, en las fronteras de los dos vecinos del norte de Rusia, Finlandia y Suecia. Ambas naciones deciden entrar en la OTAN alegando supuestas intenciones agresivas de Moscú. Las Fuerzas Armadas de Finlandia y Suecia participaron en todos los ejercicios de la OTAN en Europa, compraron armas estadounidenses y de la OTAN y coordinaron la planificación militar con la alianza. Sus oficiales han estudiado en las academias de las principales potencias militares de la OTAN.
OTAN. Por lo tanto, lo que sucede ahora es más bien una formalización de las relaciones que han ido estableciéndose desde hace tiempo. Es lamentable que el gobierno sueco y, sobre todo, el finlandés no hayan encontrado la fuerza para resistir este impulso y mantener la neutralidad, que era la base y la garantía de nuestras estrechas y cordiales relaciones de vecindad. Al recibir a Suecia y Finlandia en la OTAN, Estados Unidos intenta cortar el acceso de Rusia al mar Báltico e impedir que Rusia tenga acceso a mares templados. Así, tratan de privar a China de la vía de tránsito a través de Rusia. Y no solo lo hacen en el Báltico. Querían hacer lo mismo con Rusia a través de Ucrania en el Mar Negro. En otras palabras, al aislar a Rusia del Mar Negro y del Báltico, quieren encerrarla en las costas del Océano Ártico. En resumen, Estados Unidos tiene grandes objetivos geopolíticos. En este sentido, al recibir a Suecia y Finlandia en esta etapa, pretenden convertir el mar Báltico en un lago de la OTAN. En cuanto a Suecia, siempre hemos tenido algunos escándalos, principalmente fabricados, como aquella historia de nuestros submarinos saboteadores en sus aguas territoriales, que no resultó ser más que un cardumen de arenques u otros peces que nadaban por allí y se comunicaban entre sí. Ha habido toda una serie de historias de ese tipo que, si bien nunca llegaron a nada, sí que mantuvieron la situación militar bastante tensa. Jamás ocurrió algo parecido con Finlandia. Siempre hemos considerado a Finlandia un socio comercial bueno y cordial. Antes que nada, era una excelente plataforma diplomática internacional. Cabe recordar que el Acta de Helsinki, que reguló la paz en Europa durante varias décadas, se firmó precisamente en Helsinki, porque en aquel entonces Finlandia formaba parte del movimiento de países no alineados y tenía un estatus especial. Mientras que Suecia no tiene frontera directa con Rusia, excepto por la vía de acceso a la provincia de Kaliningrado a través del mar Báltico, la situación de Finlandia es muy distinta. Comparte casi 1.300 kilómetros de fronteras, de los cuales más de 1.000 kilómetros son de frontera terrestre. Durante décadas, desde la firma del Tratado de París en 1947, esta región había sido una zona de cooperación y buena vecindad. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas rusas se retiraron de la frontera con Finlandia y se trasladaron 1.500 kilómetros hacia el interior de Rusia. Queda por ver si se mantendrán en esas posiciones ahora que Finlandia ha dejado de ser neutral. La OTAN no debería actuar como una institución operativa. Es difícil mantener unido un bloque militar integrado por 30 estados con distinto grado de preparación y equipamiento militar. Es difícil garantizar un nivel adecuado de interacción entre ellos. Con la adhesión de dichos países nórdicos y la consiguiente ampliación de la alianza, estos países en particular saldrían beneficiados. Otros estados miembros de la OTAN de mayor tamaño, como Turquía, por ejemplo, perderían algunos de los privilegios que tenían anteriormente. Suecia y Finlandia tienen privilegios limitados. Su contribución a la cohesión general de la alianza en términos de territorio sería limitada. Sin embargo, a su vez, la OTAN tendría que proporcionarles armas adicionales. Desde la frontera finlandesa hasta San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, hay poco más de una hora en coche. La distancia es de tan solo 140 kilómetros. Este hecho parece considerarse muy prometedor al otro lado del océano, en el Pentágono. Por supuesto, no debemos olvidarnos de la posición rusa, que es la siguiente. Si los países nórdicos se unen a la alianza y aceptan desplegar en su territorio, en Suecia o en Finlandia, armas ofensivas o de otro tipo capaces de alcanzar Rusia, habrá un conflicto entre Rusia y dichos países. Y en este caso, el conflicto se convertiría en una confrontación entre Rusia y la OTAN. Hoy escuchamos que quieren derrotarnos en el campo de batalla. Bueno, ¿qué puedo decir? Que lo intenten. Hemos escuchado muchas veces que Occidente quiere luchar contra nosotros hasta el último ucraniano. Esta es una tragedia para el pueblo ucraniano, aunque todo indica que las cosas van en esa dirección. Sin embargo, todos deberían saber que en realidad aún no hemos empezado a hacer nada serio.
Desde el inicio de la operación especial, el ejército ruso y las tropas de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk han liberado de los neonazis la República Popular de Lugansk, la provincia de Gerson, así como la mayor parte de las provincias de Kharkov, Zaporozhye y Donetsk. Es un área comparable al territorio de estados centroeuropeos como Austria, por ejemplo. Es decir, el territorio en cuestión no es nada pequeño. Hasta el momento hemos convertido el mar de Azov en nuestro mar interno. Aunque nadie parece reconocerlo, ahora el mar de Azov es completamente nuestro. Al mismo tiempo, hemos liberado territorios muy amplios en el sur. Hemos completado la liberación de los territorios de la República Popular de Lugansk y hemos liberado gran parte de la provincia de Donetsk. Y por supuesto, estamos llevando a cabo una operación en el norte, en los alrededores de Kharkov. Luchamos contra un enemigo que nos supera en número. Al inicio de la operación militar, Ucrania tenía entre 220.000 y 240.000 efectivos. Además, cientos de personas habían participado en la operación antiterrorista, que es como la llaman en el este del país. A ese número podemos añadir los guardias fronterizos, los funcionarios del Ministerio del Interior y el Servicio de Seguridad de Ucrania, así que Zelensky no exagera cuando afirma que el total oscila entre 500.000 y 700.000 personas. Nosotros seguimos teniendo unos 200.000 hombres, así que se trata de una situación sorprendente, cuando 200.000 luchan contra 700.000 y aún así, poco a poco, lentamente, van venciendo. Los dirigentes rusos han sido muy claros y directos sobre sus propósitos. Quieren defender los intereses de los rusos en Lugansk y Donetsk, en Donbass. Quieren Crimea. Quieren garantizar la seguridad de los rusos étnicos. Lo han dejado muy claro. Así que, al fin y al cabo, a pesar de las declaraciones del gobierno ucraniano, creo que Ucrania tendrá que ceder sus territorios a cambio de la paz.